8 de la mañana, 52 minutos en la República Argentina. Oyentes que están conectados con Radio Nacional, con Creer o Reventar, a través del 113870 7485. Orlando dice: buenos días, gente linda de Radio Nacional. Soy Orlando, de Cabo San Pablo, Tierra del Fuego. Soy pescador artesanal. Estoy con mi amigo Luis escuchándolos todos los días. Muy bueno el programa. Los saludo cordialmente. Qué lindo, ¿no? Las distintas realidades de los oyentes, en este caso, Claro. pescando artesanalmente. Muy bien. Y otro de los oyentes también se comunicó por el tema de la carne, ¿no? Dice: buenos días, quisiera saber entonces si aumenta la carne, por lo que está explicando el señor cuando estabas hablando con la columna. Dice: ¿por qué la inflación de este año está en el 2% aproximadamente? Y la carne aumentó tanto. No entiendo Bueno, cómo a de ver. este año no está en 2%. No, estábamos hablando, igual cuando hablábamos del del mes. hablábamos del Habla- mes de diciembre, que es uno de los Exactamente. productos que más aumentó. Hablaban de, si no recuerdo mal, la cifra del INDEC era del 11%. De hecho, Sí, con es de los productos que más Claro, aumentó, lo y te que lo pasa dicen es que todos, Sí, sí. todos los en, economistas. en la lista, en el desagregado, en los rubros que mide el INDEC, hay distintos rubros. Y de hecho, algunos productos que mencionábamos ayer, Bajaron. algunos bajaron, otros subieron. Sí. Había, por ejemplo, habíamos mencionado que el producto que más había subido durante el mes de diciembre había sido el limón. Exacto. Con Estacional. más del Es una cuestión estacional el con limón. más del 30%, así que bueno, Pero eso es lo que había. cualquier verdulero te dice que es porque, pues yo pregunto, porque yo soy Sí. de consumir mucho limón y supuestamente eso es porque no, ahora están importando los limones. Bien, 8:54 minutos, nos vamos a una comunicación urgente que queríamos tener relacionada con lo que está sucediendo en Venezuela. De hecho, a esta última hora mencionamos las declaraciones del canciller de la República Checa, quien menciona que fueron liberados rehenes, obviamente personas retenidas, personas privadas de su libertad por parte del régimen venezolano. Hablamos de personas liberadas de República Checa, Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos. Y para actualizar y para tener la visión sobre lo que está sucediendo en Venezuela, saludamos a la integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, Zairam Rivas, cuya pareja, Jesús Armas, se encuentra detenido, de quien no hay noticias. Zairam, Hernán Mundo, en Radio Nacional de Argentina, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Zairam, tu primera impresión sobre cómo se está dando esta liberación, si es una liberación eh, mucho más lenta de lo que ustedes preveían, y qué está pasando también en cuanto al criterio de las personas que son liberadas. Recordemos, Zairam, que hay ciudadanos argentinos de los cuales tampoco se tienen noticias, del caso del gendarme Nahuel Gallo, y además se van conociendo nuevos casos con el correr de las horas, porque en las últimas horas, y esto es novedoso en la Argentina, se sabe de un cuarto argentino detenido en Venezuela. Estamos hablando de el empresario Roberto Baldo, cuya información ha sido aportada también por el Foro Penal. Pero dame tu visión respecto de cómo están viendo este proceso de liberación de presos políticos. Sí, bueno, lamentablemente ha sido nuevamente otro proceso lleno de completamente opacidad, falta de cifras y falta de información oficial y poco transparente. Y ha sido un proceso donde, como el régimen ha estado acostumbrado en los últimos meses, a ir liberando a los presos políticos a cuentagotas o a altas horas de la madrugada, o digamos como fue en este caso en estos días anteriores, de una manera en la cual ahora saca a los presos políticos. En este momento en Venezuela hay familiares apostados a las afueras de los distintos centros de detención, donde se han colocado carpas, donde se han colocado eh, especies de campamentos, donde se ha exigido la importancia de la libertad inmediata de los presos políticos. Y eh, básicamente la manera en la que han actuado es que sacan a los presos políticos, en algunos casos le avisan a los familiares después, los sacan por la parte de atrás de los centros de detención. Bueno, hemos recibido hasta denuncias los primeros días de algunos que fueron hasta encapuchados y sacados por la parte de atrás de los centros de detención, los llevan a otro lugar lejos
del centro de reclusión, y luego es que llaman a la familia y le dicen que esta persona va a estar, ya está en libertad y que los pueden ir a buscar allí. Desde que se hizo este anuncio de Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional del Régimen, nosotros hemos logrado contabilizar hasta el día de ayer un poco más de 100 liberaciones. Los días no pasábamos de 20 liberaciones y ha sido un proceso muy lento. Y además de ello, como les comentaba, con total opacidad, y que bueno, nos ha llenado de mucha preocupación y angustia tanto a los familiares de los presos políticos como a las organizaciones de derechos humanos, porque justo mientras se producen estas liberaciones, que son muy pocas, al mismo tiempo hemos recibido muchos más casos de presos políticos que los familiares desde hace meses se habían evitado denunciar por miedo. Con lo cual, bueno, podemos ver que esto es un número muy poco de presos políticos y que todavía estamos ante una cifra de más de 1000 presos políticos que existen aún en Venezuela. Y bueno, en cuanto a la práctica, esto es una forma en la que ellos siempre han actuado, de evitar que los presos políticos, al ser liberados, se encuentren con los familiares, se encuentren con los periodistas, se encuentren con las organizaciones de derechos humanos que los han estado acompañando en este tiempo. A mí me pasó lo mismo cuando yo estuve detenida, cuando era dirigente estudiantil. Me sacaron por la parte de atrás en una camioneta, engañada, me llevaron directo hasta mi casa para evitar que me encontrara con quienes estaban afuera. Yo también me enteré a última hora, y también la misma situación de deterioro institucional y de detenciones arbitrarias como se han desarrollado, donde estas detenciones no se producen ni con una orden de los tribunales. Entonces hay veces que durante mucho tiempo los familiares iban al Palacio de Justicia y después de 2 meses que un preso político ya estaba detenido de manera arbitraria, los tribunales ni siquiera todavía tenían aún la información. Zairam, Entonces yo ha te sido voy a pedir un favor, si puede ser. conglomerado. Tenemos el momento de las noticias. Te voy a pedir, si es factible, que nos esperes 1 minuto y medio en línea para continuar la conversación, porque queremos hacerte algunas preguntas más. Estamos hablando con Zairam Rivas, ella es integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Si te parece, quedamos así y seguimos conversando después de las noticias. Claro. Muy claro. bien, el informativo de las 9 de la mañana aquí en Radio Nacional para todo el país. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. Nueve de la mañana en la República Argentina. Desalojo del penal de Devoto. Por Nacional, Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto de la Nación, habló del desafío que implicará el traslado de 1.500 presos a la nueva cárcel de Marcos Paz. La situación de Devoto es una de las cárceles más antiguas del Servicio Penitenciario Federal. El tema no es que haya quedado en el medio de un barrio, sino el tema es también que no sea la cantidad de años que han transcurrido, han hecho que las condiciones edilicias de la unidad cada vez sean más precarias, y de hecho hay un habeas corpus muy grande que tramita en el juzgado del doctor Rafecas, donde estableció un cupo de 1.500 personas, y para llegar a esas 1.500 ordenó una serie de medidas que hay que cumplir, y que obviamente eso va a llevar mucho tiempo. Ayer, en diálogo con Nicolás Jacobi en AM870, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el desalojo se concretará este año. Tensión en Medio Oriente. El Consejo de Seguridad de la ONU debate la crisis en Irán y sostiene que el objetivo es que la gente esté segura cuando manifiesta. Las protestas que comenzaron tras el desplome de la moneda iraní y la suba de precios de alimentos y combustibles ya suman 3.500 muertes. La información del deporte con Rubén Santos. Hay movimiento de jugadores argentinos por el mundo. Se habla de la salida de Enzo Fernández del Chelsea, Paris Saint-Germain y Real Madrid están en la órbita del campeón del mundo con la camiseta de la selección. Por otro lado, en Roma se habla de que ya Paulo Dybala no mantendrá negociaciones para renovar su contrato con el equipo de la capital italiana, con lo cual en Boca se ilusionan, piensan que para el mes de junio Paulo Dybala, por
razones familiares también, estaría con la posibilidad de ponerse la camiseta de Boca en pleno Mundial de Fútbol. El estado del tránsito con Romina Wiener. Atentos, en la última hora por la autovía 2 pasaron más de 1.100 vehículos en sentido hacia la costa atlántica, es a la altura de San Borombón. Además, movimiento constante en la ruta 11 a la altura de La Huella, donde circularon 1.231 vehículos. Se da en el contexto de la segunda quincena de verano en enero. Además, buena circulación en Panamericana y acceso este hacia Capital Federal. El tren de la costa circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. En la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 3 décimas la temperatura, humedad 67%, el cielo despejado. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. En la provincia de La Pampa nos escuchás en Santa Rosa, FM 95.9. En la provincia de Salta nos escuchás en 102.7 FM, Salta Macacha Güemes. Soy nacional, soy nacional, soy nacional. La mañana pide un programa a su medida. Creer o reventar, por Nacional. 4 minutos pasaron de las 9 de la mañana y le agradecemos estos minutos de espera a Zairam Rivas, activista venezolana, pareja del preso político Jesús Armas. Y te quería preguntar, Zairam, ¿qué sabes de Jesús? ¿Qué se sabe de Jesús? ¿Qué información tienen o qué no información tienen? Sí, bueno, en los primeros días en los cuales comenzaron estas liberaciones, muy a cuentagotas, se había generado una matriz de opinión en la que al parecer Jesús iba a ser uno de los presos políticos que iba a ser colocado en libertad. Sin embargo, bueno, lamentablemente él sigue injustamente privado de libertad en el Helicoide, ya cumplió incluso un nuevo mes allí, ya tiene 1 año y 1 mes injustamente detenido en el Helicoide, perdón, y ya incluso pudo tener visitas. El día domingo de la semana pasada pudo tener visitas nuevamente y el miércoles de esta semana, con lo cual implica, y fue algo muy bueno y muy malo al mismo tiempo para los familiares, porque por una parte los pudimos ver después de toda la situación que se ha suscitado en el país luego de la captura de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo y saber que están bien y corroborar que no habían sufrido ningún tipo de daño físico, pero al mismo tiempo, bueno, es un indicativo de que aún no han sido colocados de libertad y que lamentablemente este proceso... Ahí le estamos perdiendo a Zairam, a ver si la recuperamos en la comunicación. Bueno, no son fáciles algunas comunicaciones, sobre todo cuando hablamos de estas cuestiones y sobre todo también por los planteos que vienen haciendo también los familiares de presos políticos y quienes lo han sufrido, ¿no? Zairam, ahí te estamos escuchando. No, ahí la hemos perdido, pero bueno, a ver, hablaba en doble condición. Zairam Rivas fue presa política, estuvo detenida y ahora busca información respecto de Jesús Armas, quien sigue, como decíamos, en calidad de detenido en el Helicoide. Ahí te volvemos a escuchar, Zairam. ¿Aló? Sí, sí. ¿Hasta dónde me escucharon? No, te escuchaba, me contabas y sobre todo te quería preguntar, vos hablabas de Jesús y de su permanencia en el Helicoide. ¿Qué es ser preso político en Venezuela y cuáles son las condiciones de detención? Sí, mira, hay distintas condiciones de detención de los presos políticos en Venezuela. El Helicoide se ha, digamos, visualizado y se ha convertido en este centro principal de América Latina en Venezuela, y hay distintas formas de reclusión en Venezuela también que es muy importante que se sepan. Está el caso del Helicoide, donde incluso yo estuve ahí, donde digamos ha sido usada principalmente para presos políticos, y ellos tienen distintas formas
digamos, y donde, bueno, la misma Fact-Finding Mission y organizaciones de derechos humanos internacionales independientes han documentado muchas violaciones a los derechos humanos y donde los presos políticos han estado expuestos a violaciones de derechos humanos, pero, bueno, en este momento ser preso político en Venezuela implica ser detenido de manera arbitraria, que no tengas ningún tipo de derechos ni de garantías procesales, que estés expuesto a desaparición forzada. Todos los presos políticos postelectorales han estado desaparecidos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes o 2 meses. Luego, que no tengas abogados privados y que seas incluso presentados en audiencias clandestinas en los centros de detención en los que estás, sin acceso a abogados privados, sin que aún tengas comunicación con tu familia. Y luego de que los familiares sabemos dónde está la persona y dónde ha sido ubicada, bueno, y a dónde ha sido transferida temporalmente como centro de reclusión, que sean aislados e incomunicados. Y lamentablemente ahora en Venezuela, esto es una nueva forma de tortura, que es el aislamiento, la incomunicación y la falta de visitas familiares. En mi caso, nosotros estuvimos 10 meses sin visitas con Jesús, hasta que Jesús tuvo su primera visita en el centro de detención, pero hay presos políticos que han estado hasta un año o más de un año sin visitas. Y tenemos también otros casos de presos políticos quienes están en este momento además desaparecidos. Entonces, por supuesto es muy importante que sepan que ya no solamente es el helicoide como centro de tortura, sino que el régimen ha creado casas clandestinas de tortura, las cuales no tienen identificación, las cuales son usadas por el SEBIN o por el DIGESIN, que son los cuerpos de inteligencia de la inteligencia del Estado, y del DIGESIN, que es la inteligencia del sector militar, y que nadie tiene conocimientos de ellos, sino que son casas clandestinas. Pero es también otros centros de reclusión, como el caso del Rodeo 1, donde han estado detenidos la mayoría de los extranjeros, donde están sometidos los presos políticos a condiciones inhumanas de reclusión, donde tienen una cama de concreto, una letrina al lado, donde no dejan que los familiares siquiera le puedan llevar alimentos a los propios presos políticos, sino que solamente pueden comer lo que le proporcionan en el penal, lo cual son de muy malas condiciones, donde a los familiares le colocan una capucha para entrar al centro de detención y las visitas son a través de un vidrio y un teléfono. Y tenemos familias que tienen 2 años sin abrazar a sus familiares, porque son 2 años donde las visitas han sido a través de un vidrio. Presos políticos, además, a los que les hacen ver, lo han dicho, y seguramente vos lo podrás certificar, les han dicho, o los hacen ver y presenciar los vejámenes y las torturas a los que someten a otros presos. Sí, por supuesto, eso ha pasado en múltiples oportunidades. No con todos los presos ha sido igual, porque como te comentaba, hay distintas formas en las que ellos desarrollan esta tortura. Y por supuesto, tenemos otros centros de reclusión que históricamente en Venezuela fueron usados para la detención de presos comunes y comenzaron luego del periodo postelectoral, donde en una semana se llevaron más de 2.000 presos políticos, a llevar en este caso a presos políticos a quienes se les ha tenido en estos centros de reclusión también en condiciones de mucha vulnerabilidad de detención. Seguirán, por último, y agradeciéndote todo este tiempo, ¿qué esperás en lo personal de próximos días y de próximas horas respecto de la liberación de los presos? También teniendo en cuenta que hay, bueno, un gobierno que sigue con funcionarios que han sido parte del régimen, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con la supervisión de los Estados Unidos. En lo personal, ¿qué es lo que aguardás? Mira, como familiar de preso político y como alguien que ha vivido la represión durante todo este tiempo, que todos los presos políticos puedan ser inmediatamente colocados en libertad, que la libertad además sea plena, porque todos los presos políticos que hasta el momento han salido han tenido fuertes restricciones, donde incluso tienen hasta prohibición de uso de redes sociales personales, y que realmente se pueda abrir un proceso en Venezuela donde se respeten incluso las libertades fundamentales y se respete el ejercicio de los derechos civiles y no se criminalice la política. Y también donde no se coloquen nuevos presos políticos en prisión, porque en los últimos años hemos estado viviendo procesos donde se liberan a presos políticos e inmediatamente luego
a las semanas o al mes o a los 2 meses se vuelven a encarcelar nuevas personas, que es lo que se ha identificado como la puerta giratoria. En este sentido, realmente las familias y las organizaciones y en general el pueblo venezolano quiere que sean liberados todos los presos políticos. No es cualquier cosa que en Venezuela hayan más de 1000 presos políticos y que realmente se puedan, abrir estos caminos para la paz y la reconciliación, pero y para realmente el inicio de una transición, pero esto solo puede pasar si en Venezuela se libera el último preso político y se acaba la criminalización de la política y la persecución que hemos vivido durante todo este tiempo. Y para ello también, aprovechamos para hacer un llamado a la comunidad internacional de que pueda visibilizar y seguir haciendo presión sobre la importancia de que todos los presos políticos sean inmediatamente liberados. Zairam Rivas, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, agradecidísimos nosotros por la comunicación y por este diálogo con Radio Nacional. Un saludo. Gracias a ustedes. Un abrazo. En Facebook somos Radio Nacional AM870. Hoy empiezo a escuchar. Hola, ¿cómo te va? Soy Sandra Mianovich y te quiero contar que nosotros estamos todos los sábados a las 13 con músicos que tal vez no conozcas y otros que te generen una sonrisa hermosa porque son los que amás. Soy Nacional todos los sábados a las 13. Mucha música por la 98.7 folclórica y por la AM 870 porque somos Radio Nacional. Soy nacional. Llega a la Argentina la comedia aclamada en todo el mundo, Los 39 Escalones. Fabián Gianola, Fabiana García Lago, Fabián Macei y Federico Barón. Los 39 Escalones. Como 4 actores se las ingenian para contar una película en teatro. Los 39 Escalones. Gran estreno 29 de enero. Teatro multiescena. Entradas por PlateaNet. ¿Sabías que la letra del tango Caminito no está inspirada en la Boca? Su autor, el poeta riojano Gabino Coria Peñalosa, la escribió recordando un sendero rural de la localidad de Olta. En cambio, la música de Juan de Dios Filiberto sí tiene su origen en el célebre Caminito de la Boca. Nacional, la radio que une nuestras voces. ¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro? Estaciona en el mejor lugar. Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad. Importantes descuentos por pago anticipado de estadías. Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida. El instructor de paracaidismo le dice a los alumnos, se tiran del avión, cuentan hasta 10 y abren el paracaídas. Uno que estaba muy nervioso dice, ¿hasta cuánto tenemos que contar? Dice, vos hasta 3. La mañana pide un programa a su medida. Creer o reventar por Nacional. Me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, y a nadie hace daño. Yo estoy aquí, borracho y loco. Y nosotros estamos aquí en Creer o Reventar con Hernán Mundo hasta las 10 de la mañana. En la ciudad de Buenos Aires una temperatura de 24 grados 2 décimas, 64 el porcentaje de la humedad, una mañana muy linda con una temperatura máxima de 27 grados. Nos vamos rápidamente a la conexión con los oyentes. Roberto dice, muy buena la nota relacionada con quienes cumplen condenas en lugares imposibles de estar. También es un problema para las familias que deben trasladarse para ver a los detenidos.
Otro de los mensajes viene desde Tigre, saluda Diego, dice, hoy es viernes, creer